Muchas gracias, misionero Miguel Bermúdez Marín, allá en Bogotá, Colombia, en el Gaitán, en la congregación que pastorea nuestro hermano y amigo el reverendo Fernando Cubillos y toda la congregación allá en Bogotá, Colombia. También a nuestra hermana Ruth, que está allí con nuestro hermano Miguel, y nuestro hermano Gerson también, que se encuentra allá en el Gaitán, Colombia. Y a todos los que están conectados a través del satélite Amazonas o internet, también en esta noche de hoy, viernes 28 de octubre de este año 2022. En Primera de Pedro, en el capítulo 1, verso 1 en adelante, dice: Simón, Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y él escribe abajo: la teofanía es igual la naturaleza divina. Él usó para este tema en segunda de Pedro capítulo 1 verso 15 al 21, en este tema, profecías cumplidas en el día postrero. Pueden tomar asiento, por favor. Y nos dice: este mensaje fue predicado el 31 de octubre del 1997 en Santiago de Chile. Dice en el mensaje: los hijos de la diestra de Dios, predicado el jueves 11 de abril del 2002 en Cartagena, Colombia. Dice, vean, capítulo 1, verso 30 en adelante. Esto fue cuando el arcángel le apareció a la Virgen María. Dice: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. En el mensaje, la más grande batalla jamás peleada, predicado el 11 de marzo del 1962 por el reverendo William Branham, precursor de la segunda venida de Cristo, de la segunda venida del Señor, del ungido, del Mesías. Cristo, Mesías,
es ungido. Nos dice en la página 27, y 28, algunos dicen, si yo lo pudiera sentir, si yo pudiera sentir la gloria de Dios cayendo. Eso no tiene nada que ver. Abra esa mente, porque ahí está el campo de batalla. Allí es donde la batalla ruge. Allí en las primeras filas, la mente. Abra su mente y diga, yo dudo de mis dudas. Y escribe, dudo mis dudas. Ahora mismo estoy dudando de mis dudas y estoy creyendo a la palabra de Dios. Aquí vengo, Satanás. Entonces algo va a acontecer, seguro. Sí, Señor. Él unge a sus siervos con su espíritu. Él les envía ángeles, escribe mensajeros. Muchas veces la gente se burla de esto, de que Él mande ángeles. Permítanme abrir la Biblia en Hebreos capítulo 1, comenzando con el verso 14. ¿No son todos espíritus administradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salud? ¿A cuál de entre todos sus ángeles dijo Dios, siéntate a mi diestra? Y aquí la Biblia nos confirma que Dios envía ángeles. Gloria. ¿Qué son? Espíritus administradores. Gloria. Son espíritus administradores enviados ¿de dónde? De la presencia de Dios. ¿Con qué propósito? Para administrar su palabra. Amén. No para administrar la teología de algún grupo denominacional, sino para administrar su palabra. Son espíritus administradores enviados. Y él escribe, espíritus administradores le traen la palabra a los profetas. Hebreos 1. Son espíritus administradores enviados. ¿Y cómo lo sabemos? Porque la Biblia dice que la palabra del Señor viene a los profetas. Correcto. Estos ángeles administran su palabra por medio de su espíritu. Administran la palabra por medio del Espíritu Santo. Y el Espíritu y la palabra vinieron a los profetas. Y estos tuvieron la palabra de Dios. Por eso podían obrar los milagros que obraron. No fue el hombre, sino el Espíritu de Dios en el hombre, el Espíritu de Cristo en el hombre. Porque la palabra de Dios, 3 puntos suspensivos, ¿qué había hecho? Había limpiado todo canal. Y Dios lo había escogido. Él estaba ungido con el Espíritu Santo. Y ya no era él. Nunca hacía nada sin que lo viera. Primero en una visión. Elías dijo, allá sobre el monte Carmelo, y como llegó la hora de ofrecer el holocausto, llegóse el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Primera de Reyes 18, 36. Gloria a Dios. Y en la página 31 de este mismo mensaje nos dice, estos son espíritus administradores enviados de la misma presencia de Dios como ministros para administrar, ¿qué cosa? Su palabra. No alguna teología, sino la palabra de Dios. Son espíritus administradores enviados por Dios para administrar. Recuerden, si se administra algo aparte de la palabra de Dios, entonces no viene de Dios. ¿Por qué? Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Salmo 119, 89. Dios está en los cielos vigilando su palabra. Él no enviará a ningún espíritu para administrar algo fuera de la palabra. Él escribe espíritus administradores de la palabra.
Y también ahí escribe Hebreos 1, verso 4. Y en el libro de Compendio de Ángeles, para que anoten el extracto de ese mensaje que está allí y lo coloquen como concordancia, y ahí van teniendo la anotación del Compendio de Ángeles de ese mensaje. Está en la página 23, donde ahí cita esa porción de la palabra de ese mensaje en la página 23 abajo, y él allí en esa porción dibuja las edades, la piedra angular, y escribe ángeles ministradores. Y ahí tenemos esas dos partecitas allí, donde habla de eso que hablamos ahí en ese extracto. Sigue diciendo en el estudio bíblico, en la página 1, y ahora esta buena noticia la trajo el arcángel Gabriel, anunciando la primera venida de Cristo, y anunció también la venida del precursor. El precursor de la primera venida de Cristo fue anunciado también por el arcángel Gabriel. Y allí, en este mismo compendio de ángeles, en la página 6, dice: Dios siempre envía sus avisos justamente antes de la venida de Jesús. Él envió un ángel del cielo con el nombre Gabriel. Y él escribe Gabriel. Ahora también vienen ángeles menores. Si uno ve ángeles, cada quien tiene un ángel guardián según la Escritura. Jesús dijo: sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Escribe ángel guardián. Oh, sí, hay ángeles falsos, igual como hay espíritus falsos y demás. Pero un verdadero ángel de Dios siempre lo apuntará a usted hacia Jesucristo. Sí, Señor. Pablo dijo: si un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Gálatas 1:8. ¿Es correcto? Entonces vea bien lo que el ángel enseña. Si es algo que viene alineado con el evangelio y está sano en la doctrina y todo es de acuerdo con la Biblia, entonces créalo. Entonces Dios siempre envía ángeles, envía seres angelicales para avisar al mundo. Yo creo que existen seres angelicales en la tierra hoy día y están avisando al mundo del juicio venidero. Yo podría hablar un poco aquí mismo con respecto a los platillos voladores, pero no deseo tomar tiempo. Pero de todas maneras, se han dado cuenta de que antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, lo cual es un tipo perfecto de hoy día, Dios envió ángeles para llamar fuera a Lot. ¿Es cierto? Miren, él escribe allí Miguel y Gabriel. En un lado, en el otro al lado escribe Elohim, Miguel y Gabriel. Y cuando habla de los platillos voladores,
esa partecita allí de avisando al mundo del juicio venidero, escribe juicio venidero, platillos voladores. Y también las escrituras, Apocalipsis 14, versos 6 al 9 y Apocalipsis 11, 15 al 18. Miren, justamente antes de la venida del ser justo, el gran Hijo de Dios, Dios envió un ángel. Y ese ángel llegó a un hogar honrado. Si usted desea que ángeles lleguen a su hogar, mantenga un hogar como el de Zacarías. Es lo que hablamos en estos días. Él y su esposa Elizabeth vivían una vida honrada ante el Señor, guardando todos los estatutos y todos los mandamientos del Señor, viviendo en perfecta obediencia a la palabra y en la luz que tenían. Y el oficio de Zacarías era de ofrecer el incienso en el altar mientras el pueblo oraba. Y mientras ofrecía el incienso, parado allí al lado derecho del altar, estaba Gabriel, el gran arcángel. Escribe arcángel Gabriel y también escribe Apocalipsis 8, verso 1 al 5. Y escribe Gabriel es igual varón de Dios, hombre de Dios. Ahora recuerden que Apocalipsis 8 es el ángel que sube con las oraciones no tenía para... Pásame por favor la Biblia de la otra, que esta parte aquí está entrecortada. No iba a leerla, pero vamos a leer esta escritura un momentito. Apocalipsis capítulo 8. Porque eso que estaba haciendo Zacarías allí, miren, cuando abrió el séptimo sello, Apocalipsis 8, eso es la apertura del séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar. ¿Quién se paró allí en el altar? Al lado de Zacarías, el arcángel Gabriel. Miren la presencia que tenía la iglesia novia en este tiempo en medio del pueblo de Dios, el cual estaría llevando con la apertura del séptimo sello en medio de la iglesia en el cumplimiento profético de la gran carpa catedral. Cuando se estuviera abriendo el séptimo sello, ese ángel estaría llevando las oraciones a la presencia de Dios. Y fíjense que le apareció a ese hogar honrado. Por eso él dice, si ustedes quieren, si usted desea que ángeles lleguen a su hogar, mantenga un hogar como el de Zacarías. El ambiente que tenía Zacarías y su esposa era apropiado para que ese arcángel le apareciera y cumpliera así
el propósito por el cual ese arcángel había aparecido allí, anunciando la primera venida del Señor. Y ellos, fíjense que Zacarías era el que en ese momento estaba ofreciendo el incienso. Allí estaba para darle la noticia del precursor. Pero fíjense cómo apareció antes en ese hogar y luego le aparece también en otro hogar, quizás en otra, ahí fue cuando estaba ofreciendo porque le tocaba a él, y luego le aparece primero a María y después a José, otro hogar que estaba y era honrado, y allí le anunció la segunda venida, la primera venida. Pero fíjense cómo ese arcángel aparece anunciando la venida del precursor, de la primera venida de Cristo, y también aparece anunciando su primera venida. En esos dos hogares, ese arcángel se manifiesta para dar esas buenas nuevas, esas noticias de esas profecías que en el Antiguo Testamento lo había hablado ya Isaías y diferentes profetas, los cuales estaban profetizando el cumplimiento de la venida del Mesías y el precursor también. O sea que eran dos eventos grandes que estaban mostrando ellos en su tiempo que Dios estaría llevando a cabo y cumpliendo. Eran profecías para el futuro y allí estaban siendo habladas, y luego cuando aparece Juan el Bautista ya es una profecía cumplida, al igual cuando aparece el Mesías y el precursor lo precursa y cumple esa profecía, ya es una profecía cumplida. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Vean lo que ocurre en ese momento, ese tiempo en donde ese arcángel está haciendo esa labor allá en la presencia de Dios. Ya sabemos quién es ese arcángel. Ya lo hemos identificado. Anunció la primera venida de Cristo y anunció la segunda venida del Señor. Y todo ese misterio de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles vino a estar siendo cumplido en ese arcángel, el cual trajo el nombre eterno de Dios, porque el nombre está en su ángel. Y al cumplir la venida del Hijo del Hombre, en esa etapa de traerle el nombre y de cumplir su venida como lo fue en su primera venida, que era el arcángel Miguel, porque Miguel era Cristo,
en su segunda venida es el misterio que estaría siendo abierto en la gran carpa catedral, lo cual desmenuzaría esa venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, lo cual tenía que estar haciendo la labor de las oraciones de los santos, añadiendo esas oraciones y haciendo esa labor en el cielo, mientras en la tierra se estaría cumpliendo esa parte de la venida del Señor en la etapa de los ministerios de Moisés y de Elías. Y así llevar a cabo la promesa del cumplimiento de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. A medida que vayamos leyendo, vamos a ir comprendiendo más ese misterio que cuando lo entendamos completamente, ahí la fe de rapto estará plenamente en usted y en mí. Porque el conocimiento de la primera venida de Cristo, eso trae y trajo y produjo en nuestras vidas el nuevo nacimiento. El entender la obra de redención en la cruz del Calvario, la obra que Él realizó en la cruz del Calvario por usted y por mí, el comprender ese misterio de su primera venida, produjo el nuevo nacimiento, produjo ese cuerpo teofánico en la sexta dimensión. Y al creer en la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, creerla, recibirla, entenderla, comprenderla, nos va a dar la fe de rapto y producirá en nuestros cuerpos ese cambio al cuerpo glorificado. Y ese tiempo en el cual todo eso se va a estar desenvolviendo es el tiempo de adopción. Todo es paralelo al tiempo de Jesús. Todo está aquí y, como decimos, está codificado y se está descodificando. Vamos a continuar aquí en el estudio. Nos quedamos aquí en la página 1 abajo. Dice, así que este arcángel tiene que ver con las profecías y el cumplimiento de ellas. Es el arcángel que puede abrir estos misterios de estas profecías y el cumplimiento de ellas y cómo van a ser cumplidas, porque tiene acceso al libro de la verdad. Y él le decía, el arcángel profeta de la sexta dimensión, y es uno de los ángeles que está en la presencia de Dios. Él decía y dijo, he sido enviado de la presencia de Dios. Ahí nos estaba identificando quién era. Y es uno de los arcángeles de la diestra de Dios. Por lo tanto, este arcángel tiene que ver con los hebreos y tiene que ver también con la iglesia del Señor Jesucristo. Miren, por eso es que dicen, pero es que en Él está todo. Y aún falta el cumplimiento de los 144,000. Ya la novia está recogida. ¿Y qué pasó con esa otra parte? Ahí ustedes pueden ver esa labor en la iglesia y para la iglesia, y también la labor para los 144,000.
que todo eso sucede antes de la gran tribulación. Miren, por eso es cuando él muchas veces repetía y decía, de esto no podemos hablar claramente porque pueden imitar, puede haber imitación. Y entonces, para darle un poquito de ayudita a aquellos que todavía quizás no comprenden eso al 100%, si es algo que pueden imitar, es porque es imitable. ¿Cómo van a decir que es Él el que va a venir a cumplir todo eso si ya conoceríamos que es Él? Y dicen, no, es que está adoptado y Él va a venir y va a hablarnos todo. Entonces, ¿por qué va a decir que puede ser imitado? Si ya a Él nadie lo podría imitar. ¿Ve? Tiene que ser algo que Él no podía hablarlo abiertamente, porque si es algo imitado, o es algo que se puede imitar, es porque con estos cuerpos podemos hacer una imitación. Y podemos, unos por aquí, otros por allá, unos quizás tendrían algo que estaría cumpliendo ese ministerio bajo carpa, otros tendrían otra cosa y el pueblo estaría cambiando la vista a otros ministros. Lo mismo que pasó en el tiempo del hermano Branham, en la primera etapa, en la segunda etapa. En esas etapas el pueblo, en vez de mantener la vista en el profeta de la séptima edad de la iglesia, precursor de la segunda venida del Señor, cambiaron la vista a otros predicadores, porque también se pusieron a hacer lo mismo, y en vez de poner el enfoque y la mirada a donde estaba Dios hablándole a su pueblo, trayéndole la revelación a su pueblo, cambiaron la mirada a otros predicadores. Pero de la tercera etapa dijo, de esto no digas nada a nadie, para que el pueblo se mantenga mirando al arca, a la palabra, y no a ningún otro predicador, porque es el único en ese ministerio, bajo enseñanza, bajo carpa, que trae la fe de rapto. En ningún otro predicador habría esa enseñanza, y tampoco tendrían los elementos para que el pueblo reciba esa bendición por la cual Él viene. Porque los hebreos dicen, pero ¿qué hace allá? Este es el que estamos esperando, pero Él no viene por ellos, Él viene por su novia. Y si viene por su novia, tiene que traerle todo lo que ella necesita para recibir esa fe de rapto e irnos de aquí ya a la cena de las bodas del Cordero. Pero todo es tan sencillo y tan simple que la misma simplicidad hace a muchos tropezar. La misma simplicidad en el tiempo de Abel ofreció el sacrificio. ¿Quién se iba a imaginar que matando un cordero, todo ensangrentado ahí, de seguro le chispoteó la sangre y todo, a ver se veía ese panorama todo sangriento? Y Caín, mira si lo aceptó Dios. No puede ser. Oye, pero lo aceptó, dice el hermano Branham, en el orgullo. Entonces impidió que él hiciera lo mismo. Eso no puede ser así. Entonces empieza a hablar mal de esa obra que hizo Abel. Terminó matándolo. ¿Ven cómo Dios cumple las cosas? No de la manera que el ser humano piensa que las va a cumplir. Exactamente como usted está pensando, así mismo no es. Y gracias a Dios que Dios mantuvo todo esto en secreto, para que nadie imitara. Pero lo que Dios desea, lo que Dios anhela,
es que usted y yo seamos como Él. Por eso guardó tanto este secreto, para que así el pueblo de Dios mirara solamente a la columna de fuego, trayéndonos lo que necesitamos, lo último que necesitamos, que es la fe de rapto. En el mensaje: ¿estás preparados para la venida del Hijo del Hombre?, predicado el 15 de noviembre del 2015 en Colombia, en Bogotá, Colombia, dice el precursor de la segunda venida de Cristo en el mensaje Fiesta de las Trompetas, páginas 17 y 18 en inglés y en español 19 y 20, y en el libro de citas, página 128, párrafo 1140, dice: entren a la cámara del profeta y miren esas 7 gradas. Y eso corresponde a las 7 edades, 7 gradas, 7 edades de la iglesia, subiendo como la escalera que vio Jacob. Es como el drama de Romeo y Julieta, donde él coloca una escalera para sacar a su novia y llevarla. El hermano Branham lo relata en uno de los mensajes, en varios. Él relata esa anécdota de Romeo y Julieta, pero en este, vamos a leer este acá, que es el mensaje de preguntas y respuestas, predicado el 30 de agosto de 1964 en la noche en Jeffersonville. Dice en la página 23: ahí le hacen la pregunta, dice: ¿cree usted? La está leyendo la pregunta que le hicieron ahí. ¿Cree usted que algunas veces la noviecita que vive se congregará en algún lugar y tendrá todas las cosas en común, según hizo la primer novia, quizás apenas antes de la venida del Señor Jesús en las nubes? Ahora, me preguntaron que si lo creo. No puedo probarlo por medio de las Escrituras, pero quizás vendrá tiempo, tal vez, yo no sé. Puede haber solo 3 puntos suspensivos. ¿Ven ustedes? Si aconteciere, daría la identificación de su cercanía, que está cerca. Siendo así, él dijo: mas él viene como ladrón en la noche. ¿Ve? Él viene como aquel libro que leí acerca de Julieta, Romeo y Julieta. Él viene, él escribe Romeo, Julieta. Él viene y por la noche arrebatará a su novia. En un momento ella es arrebatada en un abrir de ojos. ¿Ven? Y él escribe: él viene en la noche. Recuerden que el mundo está en oscuridad, pero la iglesia novia está de día, está frente al sol, madurando. A los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas los ministerios de Moisés y Elías traerá salvación, salud. Y es muy dudoso si será en esa forma, porque la Biblia dice: habrá 2 en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado, y 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿Ve? Así que ellos probablemente alrededor del mundo, para tener las cosas en común, ellos no se congregarán en un lugar, sino que grupitos de ellos estarán esparcidos por toda la tierra. Él viene en la noche, había leído que escribió. Él viene en la noche, eso fue en el párrafo anterior. Quizás el Señor lo permite. Creo que este es un grupito de ella. Tal vez otro grupito en Asia, uno allá en Alemania, uno en algún otro lugar.
Cuando la otra noche vi la visión de la novia, ellas estaban compuestas de lo internacional. ¿Ven? Por consiguiente, la novia no será congregada desde un lugar, será congregada de todo alrededor del mundo. Y dibuja una pirámide. Y eso me indica exactamente con la palabra, y la palabra nunca ha estado errada. Y hasta esta hora tampoco jamás la visión ha estado errónea, por cuanto ha estado conforme a la palabra. Y él escribe, la novia es de lo internacional. ¿Por qué? Él, desde tiempo, y el hermano Miguel se recuerda, desde el 90 y pico, la década del 90, principios, él allí les hablaba a Miguel y a Julio que se iba a transmitir por satélite. Y fíjense cómo todo eso aparentemente era algo imposible. Y miren cómo ahora se está usando ese avance científico, los satélites, para llegar a todas partes del mundo. Porque la novia está regada en todo el mundo. Vean como dice allí, en diferentes lugares. Y para llegar a ella, lo más rápido es el satélite en los sitios donde no hay internet. Se llega y se cubre muchas áreas, y las que no, se baja la señal y se transmite por otros medios. O sea que es una de las herramientas muy importantes en este tiempo. Como en un sitio no tienen internet y tienen antena, ven las transmisiones, y ahora se está transmitiendo 2 horitas en la semana, de 10 de la mañana a 12, los estudios bíblicos, y esos hermanos están felices porque no tienen que esperar un mes o un poco más para que les lleven el folleto, sino que ahí mismo lo bajan, lo graban y ya lo tienen al momento. O sea que todo eso es para bendición de la novia. Un mensaje rápido que rodeará la tierra. Vean cómo todas esas escrituras tienen múltiples cumplimientos. Como en un audio llega tan rápido a todos los lugares, porque es para la iglesia novia de este tiempo, la cual necesita esa fe de rapto, necesita recibir rápido todo eso antes que lo vayan a detener, porque por ahí está cerca todo ese movimiento ecuménico dirigido por la bestia, la imagen de la bestia, que tratará de impedir, siempre el enemigo de Dios tratando de impedir que los hijos de Dios tengan la bendición de Dios. Y como sabe que ya no tiene tiempo, tratará de impedir que los hijos de Dios sean sacados de esta tierra. Hará toda cosa, tratará de hacer cualquier cosa, boicotear cualquier cosa que vea que sea de bendición para la iglesia novia, tratará de interrumpir el programa divino, pero no lo logrará. La victoria está asegurada para Cristo y su iglesia, para sus hijos, y nos saldremos de aquí, Dios nos sacará de aquí a la cena de las bodas del Cordero. Por esa escalera, página 2, por esa escalera por donde han estado subiendo de edad en edad los escogidos de Dios con sus mensajeros, por ahí, por la parte alta será, y en la etapa de la parte alta de edad de piedra angular, que se llevará a los escogidos de ese tiempo final y también los escogidos de edades pasadas, porque todos van a estar en esa edad cuando resuciten.
Párrafo 1140 va a citar ahora, dice: donde el guardia hizo frente al desafío de llevar al que venía a la presencia del rey a la cima de las gradas, estaba en la séptima edad. O sea, el precursor estaba en la séptima edad para llevarlos, introducirlos arriba con su mensaje, para que suban a la edad de la cámara del rey, que es la edad de la piedra angular. En el mensaje, el único lugar provisto por Dios para adorar, en la página 33, dice: pero la primera Biblia, este mensaje fue predicado el 28 de noviembre del 1965 en el Tabernáculo, Luisiana, Estados Unidos. Hay otro que fue predicado en otra fecha, pero este fue predicado el 28 de noviembre. Y otro que se parece el tema. Dice, pero la página 33, pero la primera Biblia que fue escrita en los cielos. ¿Lo notaron ustedes? El zodiaco comienza con la Virgen, la primera figura en el zodiaco. La última figura es el león. Él vino primeramente por la Virgen. Él regresa como el león de la tribu de Judá. Y él escribe la primera venida, la segunda venida, león de Judá. Justamente antes de eso, la edad de cáncer, peces cruzados, todas las otras edades, si tuviéramos tiempo tocaríamos eso. Ya lo hemos hecho en el tabernáculo. Y la pirámide, estando aquellas fundaciones arriba a la cámara del rey. Y justamente antes de usted encontrarse con la séptima pared, hay una tarima de introducción allí, donde un mensajero sale a presentarlo a usted al rey. El mensajero Juan el Bautista, que presentó al rey, pero la piedra de cabecera fue rechazada, y ellos no conocen la piedra de escón o lo que sea, ellos no saben dónde está, porque es una piedra rechazada. Pero esa es la piedra que corona toda la cosa. Eso lo hace la pirámide a través de las 7 edades completas de la iglesia. Añade gracia, añade esto. Hay 7 cosas que añadir. La última es Cristo. Y escribe el mensajero del rey. Sigue diciendo, o sea que estará como 2000 años atrás. O sea que estará como 2000 años atrás estuvo Cristo, mostrándoles la palabra que hablaba de él y cumpliéndola. Esto es lo que está escrito de mí, dijo a los caminantes de Maús. Esto es lo que dijeron los profetas que tenía que ser cumplido. Y por eso él podía decir en cualquier ocasión, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Por lo tanto, así como se vieron las escrituras prometidas para la primera venida de Cristo, siendo cumplidas en Jesús, en el Mesías prometido viniendo a Israel, naciendo a través de la Virgen María, descendiente del rey David, de la tribu de Judá. Se verá también en la segunda venida de Cristo con sus ángeles. En la venida del Hijo del Hombre se verán las escrituras siendo cumplidas en el tiempo final. Y nos dice en el libro de citas, página 170, en el párrafo 15:21, dice, Dios hace su propio escogimiento
por su escogimiento predestinado. Él lo hizo en cada edad. Expuso al hombre para cada edad. Él escribe: Dios escoge sus profetas y los envía para enfrentar el reto de esa edad. Como cuando Moisés, cuando él había de cumplir lo que él le dijo a Abraham, Moisés nació un niño apropiado. Él no podía evitar de ser así. Nació así porque nació para ese propósito. Y así descubrimos que Dios hace eso en cada edad. Dios hace su propio escogimiento por su propio escogimiento predestinado. Escoge a sus profetas y cosas para la edad. Arregla su naturaleza, la del hombre, el estilo de predicar del hombre, para honrar su don. Y escribe ministerio. Y todo lo que él hace es encontrarse con el desafío de ese día. Dios crea a ese hombre y le envió. Y abajo escribe: Dios crea a sus profetas. Y arriba lo que había escrito: Dios escoge sus profetas y los envía para enfrentar el reto de esa edad. Sigue diciendo: y la gente dirá, pero eso que estoy viendo, que está sucediendo, es lo que está prometido. Y podrán escuchar: hoy se ha cumplido esta escritura, y esta escritura, y esta escritura. Vamos a estar viendo las escrituras de las promesas de la segunda venida de Cristo siendo cumplidas en aquel que precursó el cuarto Elías, precursor de la segunda venida de Cristo. En el mensaje bendito el que viene en el nombre del Señor, predicado el 7 de mayo del 2004 en Austin, Texas, Estados Unidos, dice: ahora vean, lo mismo que ocurrió con el pueblo hebreo como nación primogénita de Dios, ocurrió con Jesús. De Egipto lo llamó al pueblo hebreo, de Egipto llamó a Jesús, y de Egipto nos llamó a todos nosotros como individuos, y de Egipto también ha llamado a su iglesia primogénita, que es el Israel celestial. Vean cómo esa escritura ahí tiene de 3 a 4 cumplimientos. Y todas las profecías que se han cumplido en el Israel terrenal, luego se cumplen en el Israel celestial, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Por lo tanto, tenemos que tener nuestros ojos abiertos en la repetición del cumplimiento de las profecías. Algunas veces las personas están esperando el cumplimiento de ciertas profecías, las cuales ya a través de la Escritura vemos que se han cumplido en el pasado, pero nuevamente están profetizadas para ser cumplidas nuevamente. Y entonces hay que buscar el paralelo y el equivalente al sitio, pueblo, gente y lugar en que se cumplieron esas profecías que están prometidas para ser cumplidas nuevamente. Y vamos a ver una de ellas, como esas profecías que se cumplieron allá. Miren, uno de los momentos en los cuales ahora en este tiempo se va a volver a repetir eso que pasó allá para este fin del tiempo. En el mensaje Revelación capítulo 5, en la parte 1, nos narra aquí una parte de Ruth, y esta pequeña historia tan hermosa aquí, como él la relata, y dice página 30, noten como Ruth, como y Noemí, vos es un perfecto cuadro. Como Noemí en el tiempo de hambre dejó a la iglesia, dejó el país, pasó a la tierra de los moabitas para habitar allí y peregrinar allí. Ella perdió todo lo que tenía
Y cuando ella se fue, su esposo Elimelech murió mientras ellos estaban allí. Así que dejó su herencia para que cualquiera la tomara. Entonces cuando ellos vinieron, cuando ella regresó, ella trajo de nuevo la hermosa joven viuda moabita con ella. Y cuando Booz vio a esta viuda, un tipo de Cristo, él se enamoró de ella y él la amaba. Así que él tenía que redimir. La única manera en que él podía obtenerla como su esposa era redimir lo que su hermano Elimelech había perdido. Así que él preguntó a su otro hermano si él la redimiría, uno más cerca que él, y él no podía hacerlo. Así que él fue para hacer un ejemplo perfecto de las leyes de Dios. Él escribe leyes de Dios. Él fue a las puertas y se quitó sus zapatos y dijo: sea conocido este día que he redimido todo lo que Noemí tenía, todo lo que ella tiene, todo lo que Elimelech, mi hermano, perdió. Yo soy ahora el pariente cercano y soy el que puede redimirla porque he venido para reclamarlo. Si hay algún hombre aquí que pueda mostrar una justa causa, porque cualquiera más cerca que yo, que sea conocido. Y todos cerraron sus bocas. Y él escribe el reclamo. Así que él se quitó sus zapatos y lo tiró como un testimonio. He redimido todo lo que nuestro hermano Elimelech tenía. ¿Por qué? Él era un pariente. Él era un pariente redentor. Oh, cuán hermoso es esto. Es una historia maravillosa. Y él escribe zapatos igual a presto del Evangelio. Y entonces, página 31, y entonces todo este tiempo Ruth estaba descansando y esperando para hallar cómo esto saldría. Entonces él regresa. Nadie puede dar un testimonio contra eso. Él regresó y tomó a Noemí, y escribe Israel, y tomó a Ruth, y escribe la iglesia novia, la hermosa muchacha moabita, y se casaron y vivieron en esta posesión, y escribe en Israel. Qué hermosa historia. Hay 3 etapas en Ruth. Ruth decidiendo. Ella estaba decidiendo si ella haría la decisión o no. Escribe 1. Decisión. En decisión escribe 1. Para regresar a la patria como la iglesia. Ruth sirviendo. Escribe 2. Cuando ella salió a recoger espigas. Ruth descansando. 3. Ruth descansando. Y escribe sábado. Y ahí escribe del Espíritu Santo. Y eso es lo que Ruth está haciendo ahora, la iglesia. Ahora Ruth recompensada. Y escribe 4. Escribe Ruth recompensada. Y escribe domingo en la mañana. Eso es su próximo acontecimiento. Es la recompensa de la iglesia. Y en la página 294 del libro de las edades, editado
página 293. En este libro, en la 293, hay que ver allá cuál es que es donde está la promesa del vencedor en la edad de Sardis. Ahí justamente después que lee la escritura de Apocalipsis 3:5, dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Esto es en realidad una repetición del versículo 4, donde se hace referencia a unos pocos quienes no han ensuciado sus vestiduras. Hace muchos años teníamos un dicho en inglés que sin duda fue tomado de este versículo. El dicho era, no te ensucies las faldas. El significado era, no te metas en cosas dudables. 291 en las edades, el que tenemos, que usamos. No te metas en cosas dudables. Otros estarán enredados y puede ser que tú seas tentado a enredarte también. O alguien aún te querrá enredar. Pero quédate lejos de la cosa, guiando tu vida en un curso opuesto. Ahora Dios va a recompensar a aquellos que adhieren a esta advertencia. Estarán vestidos de blanco, así como Él está vestido de blanco. Pedro, Jacobo y Juan lo vieron en el monte de la transfiguración y su vestidura fue tan blanca como la luz. Así es como estarán vestidos los santos, sus vestiduras resplandecientes, sumamente blancas. Vean, esa es, y él escribe allí, monte de la transfiguración, es igual, Ruth recompensada. La recompensa es ese cuerpo eterno y glorificado. Vean cómo ese evento allí, ahora uno busca el tiempo, el lugar, los actores o los protagonistas y todo lo que ocurrió allí en ese tiempo con vos, Noemí, Ruth, el lugar donde estaba. Miren cómo todo eso muestra lo que Dios haría en este tiempo, pero fíjense cómo también lo mostró cuando Jesús estaba siendo adoptado. También allí ocurrió lo mismo. Y Él resplandeció fuera de ese mundo denominacional que estaba abajo en el monte, así como los hijos de Dios, los que están colocados en la edad de la piedra angular, que están colocados arriba, en la cima, estarán resplandeciendo sin ninguna cosa de las edades pasadas, de la dispensación pasada, ni tampoco de las edades que corren consecutivamente en este tiempo, en esa dispensación, lo cual, lo que pasó en la dispensación de la gracia, que tuvieron todo ese tiempo corriendo 7 etapas con diferentes mensajeros. En la edad de la piedra angular se corren corridas uno tras otro con un mismo pueblo, pero solamente un grupo llegará a esa madurez, llegará a donde Jesús llegó para ser adoptado, y ese grupo estará allí recibiendo como recibió Jesús todo lo que los ministerios que estaban allí, hablándole al que iba a ser adoptado. Los demás no estaban escuchando lo que estaba pasando allá arriba.
estaban tratando de quitar un demonio, y había un montón de cosas más en las cuales no podían ni siquiera escuchar lo que estaba sucediendo con aquel que estaba siendo adoptado, lo cual nosotros, como escogidos de Dios, tenemos oídos sordos a la quinta dimensión, oídos sordos a todos los espíritus que están ahí tipificados en la falda de la montaña. Nosotros no estaremos escuchando nada de lo que estaría pasando allá abajo, solamente escuchando una voz. Y ellos tampoco estaban escuchando lo que estaba ocurriendo arriba en el lugar donde ese Hijo de Dios estaba siendo adoptado. Solamente eso es para los que van a ser adoptados, los que estarían allá arriba, los que estarían recibiendo en este tiempo final la fe de rapto. Y miren, sigue diciendo aquí, ahí sigue en el libro de las edades, hablando, pero vamos a continuar acá en este mensaje de Revelación capítulo 5 parte 1, me quedé ahí en la página 31, dice: ahora no tenemos tiempo porque ustedes tienen un servicio bautismal y son las 11:15 minutos ahora, pero tal vez volveremos a esto el próximo domingo o algún otro domingo en el futuro, si el Señor permite. Y me gustaría tomar esto aquí para mostrar estos 7 cuernos y 7 ojos y exactamente estos 7 sellos, 7 ministerios, 7 ángeles de la iglesia, 7 estrellas, 7. Oh, esto es para que ustedes... Y aquí mismo se une la cosa entera. Sí, Señor, tenía que ser digno. Así que Jesús es digno. Y escribe con Moisés y Elías. Así que Jesús es digno. En su retorno, escribe con Moisés y Elías, gozaremos plenamente la bendición de la redención. Y escribe la recompensa. Los mansos heredarán la tierra. El hombre y la mujer serán de nuevo hijos e hijas de Dios. Y el movimiento milenial completo comenzará. ¡Qué hermosa cosa! Y él escribe un redentor semejante. El movimiento milenial, también escribe allí. Sigue diciendo: si usted encuentra, página 4 abajo, si usted encuentra el equivalente a aquel lugar, aquel pueblo, aquellas personas, entonces usted tiene el lugar y la gente entre las cuales se va a cumplir nuevamente esa o esas profecías. Ahí lo vimos en el caso de Boaz, Noemí, Ruth y todo eso allá. Ahora, va a haber una brecha entre el final de la dispensación de la gracia y el comienzo de la dispensación del reino. Va a haber una brecha. Habrá una brecha entre el final de la iglesia, o sea, en las últimas etapas de la iglesia, y el comienzo de los 3 años y medio. Ahí habrá una brecha, un lapso de tiempo en donde Cristo estará obrando y cumpliendo profecías que ya fueron cumplidas en el Antiguo Testamento con el pueblo hebreo, en el tiempo de Moisés y luego en el tiempo de Jesús. Y luego esas profecías, por cuanto son profecías que tienen un cumplimiento múltiple. Las profecías tienen un cumplimiento múltiple. Múltiples revelaciones, dice también en otro lugar. Porque corresponden a los primogénitos de Dios. Entonces tienen que ser cumplidas nuevamente en la iglesia del Señor Jesucristo, el Israel del nuevo pacto, y en los primogénitos de Dios como individuos. Por lo tanto, estas profecías que vimos cumplidas
en la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén, a la Jerusalén terrenal y al Israel terrenal, tienen un doble cumplimiento, porque serán cumplidas en el Israel celestial, la iglesia del Señor Jesucristo, y en la Jerusalén celestial, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y después tendrá también cumplimiento en el pueblo hebreo. En el mensaje de los logros de la fe, en el cumplimiento de las fiestas hebreas, nos dice, predicado el 21 de octubre del 2005 en Goiânia, Goiás, Brasil, dice: pronto comenzará un ciclo divino muy importante en el programa divino. Para la iglesia tenemos que ya diferentes fiestas están cumplidas y aceptadas por la iglesia de Jesucristo, o sea, la iglesia de Jesucristo las cree de todo corazón, pero el pueblo hebreo como nación todavía no las cree como cumplidas, en el sentido de que esas fiestas serían cumplidas conforme a la profecía. Pero Dios va a abrir los ojos del pueblo hebreo como nación, y entonces van a tener la fe de Dios, del Mesías, para creer el cumplimiento de esas fiestas y obtener por la fe el beneficio del cumplimiento de esas fiestas. Mientras tanto, la nación hebrea continúa celebrando estas 7 fiestas durante el tiempo señalado, cada una en la fecha correspondiente durante el año. Pero cuando Dios complete la iglesia del Señor Jesucristo, entonces la plenitud de los gentiles habrá entrado al cuerpo místico de Cristo, se habrá completado la iglesia de Jesucristo, y entonces todo Israel será salvo. Entonces Israel será colocado en el olivo, como dice San Pablo en Romanos capítulo 11, verso 21 al 27. Por lo tanto, Israel, y vamos a ver aquí un momentito, hay una parte en el libro de citas en la página 98, párrafo 848, dice: cuando Dios lidió con los judíos, no hubo profetas gentiles. Cuando Dios lidia con los gentiles, no hay profetas judíos. Cuando nuevamente vuelva a los judíos, no habrá profetas gentiles. ¿Entienden? Bien, pero sí habrá un tiempo de entrelace cuando un mensaje todavía está presente al tiempo cuando el nuevo mensaje ha comenzado, como fue con Pablo en el tiempo de los gentiles. Vea cómo ese entrelace, y él escribe allí, como Pablo a los gentiles, Moisés y Elías, tiempo sobrante. Y escribe al lado también un tiempo sobrante, está medio entrecortado, tiempo sobrante, un mensaje influyendo hacia otro, el de la gracia al del reino. Y abajo escribe: Pedro es igual Elías, Pablo es igual Moisés. Sigue diciendo: por lo tanto, Israel está esperando que se complete la iglesia del Señor Jesucristo, aunque Israel como nación no lo sabe, pero tiene que esperar hasta que se complete la iglesia del Señor Jesucristo, para entonces Dios abrir los ojos espirituales y entonces comprender
el cumplimiento de estas fiestas, las que ya han sido cumplidas. En el mensaje La señal del Hijo del Hombre en el cielo, predicado el 28 de febrero del 2016 en Quito, Ecuador, dice: y ahora, para el tiempo final, tenemos profecías que tienen que ser cumplidas y que los creyentes que van a ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero, las van a ver, las van a entender, porque no es solamente verlas, sino entender su significado. Por eso, si Pedro, Jacobo y Juan, viendo lo que allí en el monte de la transfiguración estaba sucediendo, y luego los creyentes en Cristo con apóstoles y ministros de todos los tiempos leen, ven en la Escritura eso y no saben lo que significa, están perdiendo una bendición muy grande. Primero, creer. Para creer, oír la palabra. Porque la fe viene por la palabra de Dios. Y con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay que seguir los procesos espirituales y bíblicos establecidos. Para ver, entender, hay que creer primero, por lo cual tiene que oír aquello de lo cual él va a creer. Si no escuchan, si lo que está siendo hablado lo toman en poco, no van a poder comprender y no van a hacer la fe en sus corazones. Dios en este tiempo, con esa voz, la cual está siendo hablada en esta etapa del amor divino, está hablándole directamente al corazón de sus hijos. Y se cumple la Escritura nuevamente. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Abre tu corazón al cumplimiento de su venida. Abre tu corazón y deja que esa palabra penetre. Deja. No seas mezquino con tu alma. Deja que llegue allí para que usted vea lo que produce en su vida, en tu vida. Va a producir aquello para lo cual Dios la está enviando. Va a producir la fe de rapto. Pero tienes que dejarle entrar. No puedes cerrarle las puertas de tu corazón. La persona no puede estar inventándose ideas propias para decir, yo lo creo de esta manera. Eso no le sirve. Tiene que creerlo de la manera que la palabra de Dios lo establece. Como Dios ha establecido en cada tiempo su palabra para cada edad y para cada dispensación, la ha establecido por medio de sus profetas. Y Dios la habla, y el que es de Dios, la voz de Dios, oye, recibe, la cree y se agarra de esa palabra y dice, esto yo lo creo y yo lo voy a hacer mío, parte de mí. Y esa palabra alrededor, ahí dentro, va produciendo aquello para lo cual esa palabra está siendo hablada, está siendo traída al pueblo de Dios en el tiempo del cumplimiento de esa profecía. Porque ya no es algo para el futuro, ya es algo para este tiempo, para el presente, cumplir esa profecía, la cual es la fe de rapto, de lo que estamos hablando ahora. Esa profecía se tiene que cumplir, es ahora. Sigue diciendo en las palabras de saludo a ministros y colaboradores, predicado el sábado 26 de noviembre del 2016 en Sao Paulo, Brasil, dice, las promesas mesiánicas para este tiempo, en donde Dios envía el precursor de la segunda venida de Cristo, ha sido cumplida ya en el reverendo William Branham. Y las promesas divinas para la venida del Mesías tienen que materializarse en este tiempo final, juntamente con las profecías que hablan de los dos olivos. Ya él estaba ahí hablando
de cómo sería ese cumplimiento. Las promesas divinas para la venida del Mesías tienen que materializarse en este tiempo final, juntamente con las profecías que hablan de los dos olivos, de los dos ungidos, que son los ministerios de Moisés y Elías, de Zacarías capítulo 4, verso 11 al 14, y Apocalipsis capítulo 11, verso 1 en adelante. Y en el libro de los sellos, miren, nos dice en la página 432, dice, le hace la pregunta número 44. Ahí dice: mi hermano, ¿se irá al desierto el Elías de Malaquías 4:5? Así como nos dice la Escritura en Primera de Reyes 17 que hizo el primer Elías. Yo no diría que él se irá al desierto, pero hará esto. ¿Han notado cómo fueron los Elías y Eliseo? Hombres como ellos siempre se quedan aparte. No se mezclan mucho con la gente. Son tipos raros que no tienen mucha comunión con los demás. Esa es la naturaleza de aquel espíritu que estaba sobre Juan, Elías y Eliseo. Yo creo que este hombre será uno que amará el desierto y hasta se quedará allí algunas veces. Pero yo no puedo decir que será un ermitaño que vivirá en el desierto. A veces hay personas así. Eliseo no fue así, pero Elías sí. También Juan vivió en el desierto. Ahora, cuando estos otros dos profetas, y él escribe Moisés y Elías, salgan de Judea, yo no sé a dónde irán a quedarse. Es posible que hagan un campamento allá en el monte, pero yo no sé qué harán en los días de su profecía. Y él escribe, sale de Judea, sale de Judá. Escribe, sale de Judá. Es igual, la puerta del este. Y escribe, Judea espiritual, Judea literal. Y en el que estábamos leyendo de Revelación capítulo 5, nos dice en la página 13, Revelación capítulo 5, parte 1, ahora vemos allí adentro. Yo trataré de espiritualizar eso aquí, o dibujarlo con mi mano para ustedes, que habían 4 esquinas como Israel acampaba. Ellos pusieron el arca en el centro y en los 4 lados de la tienda estaban 3 tribus de Israel. Y 3 veces 4 son 12, o 4 veces 3, mejor dicho, son 12. Y cada 3 tenía una cabeza, y cada cabeza de la tribu. Uno de ellos era Rubén. Él siempre acampaba al sur. Él era la cabeza del hombre. Y Efraín estaba en el oeste, con 3 tribus. Él era el buey. Entonces en el oriente estaba Judá, el cual es el león. En el oriente es el este, el cual es el león. Y en el norte estaba Dan, el cual era un águila.
Ahora noten, ¿los recuerdan ustedes? ¿Todos ustedes los recuerdan bien? ¿Cómo los dibujamos aquí? El águila, el buey y el hombre y el león. Y él escribe Rubén, raya sur, raya hombre. Efraín, raya oeste, raya buey. Judá, raya este, raya, o sea, una rayita, león. Dan, una raya norte, una raya águila. Ahora, ustedes notan, Judá guardaba la puerta oriental y Cristo es el león de la tribu de Judá. Él descenderá de los cielos orientales entrando por la vía de la puerta. Él viene por la puerta oriental de la tribu de Judá. Él es el león de la tribu de Judá. Y descubrimos en nuestro mensaje en esta mañana que él aún es proclamado el león de la tribu de Judá, la raíz, el mismísimo comienzo de David. David era el rey eternamente. Y Cristo se sienta en el trono de David en el milenio, el cual es rey eterno. Nunca faltaría a David. Aleluya. Nunca faltaría uno a David. Dios prometió eso. Dijo, ninguno jamás faltaría a David, ni uno. Y también en la página 17 de este mismo mensaje, dice ahora, descubrimos allí, ellos estaban guardando el propiciatorio de Dios en el Antiguo Testamento, y allí Mateo, Marcos, Lucas, Juan, todos ellos, y aún el león de la tribu de Judá, entregó su vida para guardar ese propiciatorio, dejándolo rociado con su propia sangre. Y allí Él se para esta mañana, hoy, el gran conquistador, el cual descenderá del este algún día y lo veremos. Y Él escribe, el león desciende del este. Y escribe acá, la Judea espiritual. Y miren, sigue diciendo aquí en el libro de los sellos, en la página 432 abajo, lo que esta persona quiere preguntar es, ¿será estos hombres, paso a la 433, ¿serán estos hombres habitantes del desierto? Pues la verdad es que hoy en día tendría que subir hasta el extremo norte de la provincia de Columbia Británica, del país de Canadá, solamente para hallar suficiente desierto donde vivir. Es que ya no hay desierto, lo han derribado todo. Puede que sean amantes del desierto y aún que se queden por mucho tiempo allí. Lo que hay que notar en ellos es aquel espíritu firme que no admitirá ser llevado ni para allá, la ley, ni para acá, gracia. Y ustedes lo reconocerán cuando venga. Ustedes lo verán porque están bien despiertos. Y él escribe, ¿cómo los conoceremos? Y al lado escribe Moisés y Elías. Sigue diciendo, por lo tanto, estaremos viendo todas las promesas del Señor cumpliéndose en este tiempo final, conforme a como así han sido prometidas, porque todas las promesas del Señor cumplimiento tienen. Aquí nos salió el tema de ese próximo. ¿Sale el tema ahí? No, ahí no está el tema. ¿Salió? No tengo el tema. Fue el domingo 27 de agosto del 2017. Para citarlo.
porque ya esto fue cuando él, fueron palabras o fue escrito. El saludo cuando él regresó, o sea que fue cuando él volvió, porque eso fue el 27 de agosto, por amor a los escogidos, ahí está. Y miren aquí lo que nuestro hermano William nos habló en estas palabras: estemos alertas para ser preparados, para recibir la fe, para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Estemos preparados para escuchar la trompeta final. Estemos preparados para escuchar la trompeta final. La gran voz de trompeta, la cual despierta a todos los escogidos y los coloca en el cuerpo místico de Cristo en su iglesia y les da la fe, la revelación, para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. La revelación del séptimo sello es la revelación de la venida del Señor. Por lo tanto, estemos preparados para ser transformados muy pronto. Cuando nos dé el Señor la fe, ¿quién nos estará dando la fe? El Señor. La revelación del séptimo sello, la revelación de la venida del Señor para este tiempo final, lo cual ocurre antes de la gran tribulación. Por lo tanto, estemos agradecidos de vivir en este tiempo final, donde estas profecías serán cumplidas cada una en su debido momento. Y las profecías y las lenguas y todo llegará a su final cumplimiento, porque luego no va a haber, miren lo que dice el hermano Branham, ya para ir en la página 20, miren lo que dice aquí, 2 lugares más, página 20 del libro de citas, párrafo 160 dice: en este tiempo usted no puede tener una congregación, solo a menos que usted tenga una campaña de sanidad o alguna clase de milagros, una débil y adulterina generación buscando estas cosas. ¿Qué quiere usted con esto? Pablo dijo que él podía hacer toda clase de cosas, aún mover montañas, y siempre él no era nada. Donde hay lenguas, esto cesará. Donde hay conocimiento, esto será desvanecido. Donde hay profecías, esto también terminará. Pero cuando venga lo que es perfecto, perdurará para siempre. Y amor es perfección. Y él escribe lo que es perfecto. Y también cuando dice y amor es perfección, ahí al lado y es, ahí hace un dibujo de la piedra angular y las edades, y una flecha hacia la piedra angular. Y también en la 444, página 51, dice: ¿y dónde es que ocurre lo que les dice allí? ¿Dónde es que ocurre que va a cesar las profecías? Miren, página 51, párrafo 444, Pablo dijo: donde hay lenguas, ellas cesarán. Donde hay profecías, ellos cesarán. Y todos estos dones pronto serán terminados. Nosotros tenemos la pregunta un poquito después, pero cuando eso que es perfecto es venido, eso que es en parte es acabado. ¿Ven? Así que nosotros queremos la cosa perfecta, hermanos. Y dibuja una pirámide y él escribe arriba: las lenguas cesarán en la edad de la piedra angular, en la dispensación del reino. Miren dónde viene todo a cumplirse. Todas las profecías que hablan de nuestro tiempo dejarán de existir, cesarán, porque llegarán todas a su fiel cumplimiento. Y el fiel cumplimiento de todas ellas, la más grande que estamos deseando, es ver a los que se han ido de nuestro tiempo, el cumplimiento de la resurrección, y también al verlos ser nosotros
transformados y estremecer este mundo de 30 o 40 días y irnos ya a la casa de nuestro Padre Celestial, a la cena de las bodas del Cordero. Vamos a ponernos en pie y le damos gracias a Dios por toda esta palabra, la cual nos gozamos, la cual es dulce al hablarla, porque no hay más dulce, no hay cosa más dulce que la palabra de Dios. Dejamos inmediatamente con nosotros en este tema profecías cumplidas en el día postrero a nuestro apreciado hermano y amigo, el doctor William Soto Santiago.